se instaló la audiencia de juzgamiento contra los supuestos autores materiales del asesinato de Fernando Villavicencio. En la diligencia, el testigo protegido reveló que por asesinarlo se pagó $200.000 y la orden habría salido del correísmo. Pablo Celi y Luis Miño fueron vinculados al caso Celu, donde son investigados por el presunto delito de tráfico de influencias. Se los acusa de haber favorecido a la empresa Claro Conecel con el desvanecimiento de una glosa que perjudicó al Estado por $111 millones. Mediante decreto ejecutivo, el gobierno oficializó el mecanismo de compensación para la eliminación del subsidio a las gasolinas Extra y Ecopaís. Más de 27.000 usuarios ya se han registrado en la plataforma para adquirir este beneficio. Sicarios asesinaron a un hombre de 43 años cuando se cortaba el cabello en una barbería en el cantón Salinas, provincia de Santa Elena. El peluquero resultó herido. Hallan muerta en un parque a una joven ecuatoriana que había desaparecido en Estados Unidos. Un amigo es el principal sospechoso del homicidio. Así empieza la noticia. Emisión estelar. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Bienvenidos a la emisión estelar de su informativo La Noticia. Arrancamos con la información y es de Crónica Roja. Sicarios asesinaron a un hombre de 43 años cuando se cortaba el cabello en una barbería en pleno centro de la parroquia Santa Rosa del cantón Salinas en Santa Elena. El peluquero recibió 2 tiros y quedó herido. Impresionados, así estaban los habitantes de la parroquia Santa Rosa del cantón Salinas, después de escuchar varias detonaciones de arma de fuego. El hecho ocurrió en pleno centro de la población, dentro de una barbería. Sicarios asesinaron a Jorge Eduardo Núñez Chalén, de 43 años, cliente que se estaba haciendo cortar el cabello. Dice que llegaron dos sujetos en una moto. Era cliente, por lo que me están comentando, era cliente, mi amigo. Fueron 2 disparos, uno aquí en el brazo y otro dice que fue en el riñón. De igual manera, existe efectos colaterales con la persona que estaba trabajando, que era el peluquero, que es de nombre Jairo David Quinde Jaramillo, de 37 años de edad, al cual igual le ocasionan 2 heridas a la altura del brazo izquierdo y del hombro izquierdo. En primera instancia, las personas se aglomeraron para identificar a la víctima. Los agentes policiales llegaron al lugar para evitar que se contamine la escena del crimen. Familiares de la persona fallecida no nos quisieron proporcionar más información. Elementos del Departamento de Criminalística recogieron todos los indicios. La víctima no poseía antecedentes. Se verificó antecedentes, no tienen antecedentes ni procesos judiciales. Lo único que se indica de la persona fallecida, que se dedicaba a lo que es el negocio de chulquería. Por esta razón se dio inicio a las respectivas investigaciones para esclarecer el asesinato. Después de realizar las pericias, el cuerpo sin vida fue llevado hasta la morgue. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao. Y una nueva muerte violenta se registró en la provincia de El Oro. Esta vez fue en el cantón Santa Rosa, donde un joven de aproximadamente 20 años fue baleado. Sucedió en este sitio apartado del cantón Santa Rosa. En medio de este camino que conduce a una hacienda bananera denominada Alcira, yacía el cuerpo sin vida de un ciudadano quien presentaba impactos de bala. Me sorprendo ver cadáver. Dicen que sí han escuchado, pero yo estaba un poco más lejos, yo no he escuchado nada. El hallazgo se registró la tarde de este martes 25 de junio. Fueron trabajadores quienes se percataron del suceso e inmediatamente llamaron al EQ 911, quien coordinó con Policía Nacional. Existe temor en los agricultores. El temor está siempre. El peligro, dice que aquí es peligroso porque por aquí matan, pero son gente de otro lado que vienen a matar aquí, por lo que aprovechan que aquí está desolado. A unos 20 metros del fallecido estaban unas zapatillas que al parecer le pertenecían, lo que hace presumir que la víctima corrió para tratar de salvar su vida, lo que no fue posible ya que fue tiroteado. Tenía disparos en la espalda y cabeza. Aquí hay que estar ojo siempre, porque por ahí pueden venir y una bala perdida, y siempre hay que estar atento, ¿no?
Los agentes de DINASED investigan este nuevo crimen que se suma a la lista de los ya registrados en Machala, Pasaje y El Guabo, hechos que mantienen sumamente preocupados a la población orense. Hasta el cierre de la nota, el occiso aún permanecía sin identificar, informó Richard Ceballos. Además, la Policía Nacional investiga un nuevo ataque delictivo en el que se incendió la fachada de una casa. Este hecho ocurrió en el suroeste de Guayaquil y habría sido provocado por el no pago de las vacunas extorsivas. El ataque fue captado por una cámara de seguridad. Testigos mencionan que un sujeto llegó hasta el portal de esta casa de 3 plantas y, tras rociar combustible, prendió fuego, provocando un incendio. Era pero una llama como que era un incendio gigante, grande. Y entonces los que estaban ahí se sintieron en zozobra. Un venezolano que le daban chance ahí, posada, que se diga. Y no sé cuál es la represalia que puede haber. Ocurrió en las calles 25 y La L, en el suburbio de Guayaquil. En las imágenes se observa que en su desesperación, 2 adultos y un menor de edad deciden lanzarse desde el primer piso. Al último salió la chica, ella se tiró de arriba hacia abajo, más o menos un cálculo de 5 metros hacia abajo. Entonces se tiró y se quebró la pierna. Y el niño cayó de frente, cayó el niño. Y al papá le cogió corriente. La policía del sector y unidades especiales iniciaron ya las investigaciones del caso. Preliminarmente, se estableció que se trató de un atentado con fines extorsivos. Estas personas habían estado siendo extorsionadas, pero lamentablemente nunca dieron aviso a la policía. ¿Usted sabe de la integridad de las personas que se lanzan desde el balcón? Sí, ellos fueron atendidos. Sé que la situación de ellos es estable. Informó Jorge Salazar. Sujetos armados asaltaron la caseta del peaje de la vía Naranjito-Bucay en Guayas. Afortunadamente no hubo heridos ni víctimas mortales, pero los zampones sí se llevaron el dinero. El atraco fue poco antes de las 10 de la noche de este lunes. Alrededor de 7 sujetos fuertemente armados irrumpieron en la caseta del peaje de la vía Naranjito-Bucay y se apoderaron del dinero en efectivo. Sustrajeron aproximadamente $460, que era la recaudación que tenía de unas horas la caseta del peaje mencionada. Los zampones sometieron al guardia de seguridad y, según los primeros reportes, lo despojaron de su arma de dotación, del chaleco antibalas y de la radio para comunicarse. Aunque en la prefectura sostienen que no hubo disparos, el vidrio de la caseta muestra lo contrario. Afortunadamente, nadie resultó herido. Sí, la concesionaria también abrió toda la información disponible mediante las cámaras de videovigilancia que contienen cada uno de los peajes para que la policía pueda tomar procedimiento, y desde que sucedió el hecho, en las primeras horas comenzaron ya las investigaciones para dar con los responsables del hecho. A decir del funcionario de la prefectura del Guayas, ya están coordinando con la Policía Nacional para ubicar a los responsables, a la par que fortalecen la seguridad en todas las vías concesionadas de la provincia. Hemos instalado 7 puntos de control y seguridad vial que están a disposición de la Policía Nacional para que puedan hacer eso como una base de operaciones cuando realizan los operativos. Sobre los zampones que cometieron el asalto, se conoce que huyeron con destino hacia el cantón Naranjito, a bordo de 3 motocicletas de alto cilindraje, informó Miguel Laje. Y en otro tema, casi al año de haberse producido el asesinato de Fernando Villavicencio, se logró instalar la audiencia de juzgamiento contra los supuestos autores materiales. En la diligencia, el testigo protegido reveló que por asesinar a Villavicencio se pagó $200.000 y la orden habría salido del correísmo. La diligencia legal podría extenderse varios días. Fuertemente custodiado por grupos de élite de la Policía Nacional, amaneció el Complejo Judicial Norte de Quito. En el interior, tras 3 diferimientos, se logró instalar la audiencia de juzgamiento por el asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto del 2023. Aquí son procesadas 5 personas. A la cabeza, Carlos A., alias Invisible Cabecilla de los Lobos, como autor mediático que habría dirigido el hecho de sangre desde la cárcel de La Tacunga. Laura C., coautora, aparentemente proporcionó dinero y armas. Eric R., Alexandra Che,
y Víctor F., coautores. La audiencia de juicio es estrictamente en contra de los autores materiales del asesinato, en base al artículo 140, numerales 9 y 10 del Código Orgánico Integral Penal. No obstante, la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado está en conocimiento y está investigando respecto de los autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio. Sin embargo, estas investigaciones son de carácter estrictamente reservado. 220 personas, entre testigos y peritos, han sido convocadas. Como parte de la diligencia legal se reprodujo el video del testimonio anticipado del testigo protegido, quien conocía el desarrollo de los hechos, pero no participó en los mismos. Relató que días después del asesinato, un tal cura le contó que esa cabeza costó $200.000 y la orden llegó del gobierno de Correa. Para nosotros es fundamental llegar a los autores intelectuales del delito, principalmente a quienes tuvieron una motivación vinculada por las denuncias de Fernando Villavicencio y por las denuncias de macrocasos que se venían dando en el Ecuador. Un oficial de la Policía Nacional fue el primero en rendir su versión. Refirió que gracias a videos de una panadería se logró dar con los presuntos responsables, llegando a una casa en Monjas, donde se aprehendió a 7 personas, quienes luego fueron asesinadas en diferentes cárceles. Esa noche también falleció Johan Castillo, uno de los gatilleros, esto cuando fue llevado a la unidad de flagrancia. Y ojalá, cuando se actúen las pruebas, también podamos encontrar a los responsables del anterior gobierno que no dieron la protección adecuada a Fernando. A Villavicencio se le quitó la vida cuando salía de un mitin político en el coliseo del ex Colegio Anderson, ubicado en el norte de la capital. El móvil habría sido porque si llegaba a la presidencia pretendía endurecer las penas y luchar contra las mafias y corrupción, informó Héctor Romero. Mediante decreto ejecutivo, el gobierno oficializó el mecanismo de compensación para la eliminación del subsidio a las gasolinas Extra y Ecopaís. De acuerdo al Ministerio de Transporte, en un primer corte, más de 27.000 usuarios ya se han registrado en la plataforma del gobierno para adquirir este beneficio. El mecanismo de compensación establecido por el Gobierno Nacional para la eliminación del subsidio a las gasolinas Extra y Ecopaís sigue su curso. Este martes el Ejecutivo emitió el decreto que oficializa el pago de la compensación, que será calculado de acuerdo al volumen de consumo de gasolina en taxis, tricimotos y transporte mixto. De acuerdo al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en un primer corte que tuvo como límite la medianoche de este lunes, se registraron 27.511 usuarios y de estas cifras solo 18.952 han adjuntado un certificado bancario en su inscripción, requisito indispensable para que se realice el pago. Desde gremios del taxismo se señala que a inicios de esta semana recibieron una capacitación por parte del Ministerio de Transporte, ya que existen dudas respecto al registro. Se venían dando algunos inconvenientes. En el sistema le aparece no es parte de la base de datos, no procede y una serie de cosas que no permite que los compañeros puedan registrar. En otro sentido, señalan que el registro de beneficiarios dependerá también de la agilidad con la que los municipios remiten la información hacia la Agencia Nacional de Tránsito. En el caso de Quito, la diligencia se encontraría en manos de la AMT. Hasta este momento no conocemos que ya hayan remitido la base de datos y eso es una de las causas por las cuales puede causar inconveniente. Los más de 27.000 usuarios registrados representan el 30% del total de beneficiarios, esto de acuerdo a la proyección del Ministerio de Transporte, que espera que la compensación llegue a un universo de 84.000 beneficiarios. Además, respecto al pago de la primera compensación, el decreto ejecutivo sostiene que se hará efectiva una vez que entre en vigencia el reglamento que establece el esquema de estabilización. Informó Edwin Benalcázar. Pablo Celi y Luis Miño fueron vinculados al caso Celu, donde son investigados por el presunto delito de tráfico de influencias, al haber favorecido a la empresa Claro Conocel con el desvanecimiento de una glosa que perjudicó al Estado por $111 millones. Celi mantendrá arresto domiciliario, mientras que Miño recibió prisión preventiva. Desde las 15 horas de este 25 de junio, se instaló la audiencia de formulación de cargos en el caso Celu, en contra del excontralor Pablo Celi
y del entonces director de responsabilidades de la Contraloría General del Estado, Luis Miño, por el presunto delito de tráfico de influencias. Durante la diligencia, la fiscal general Diana Salazar presentó ante el conjuez nacional Marco Rodríguez 34 elementos de convicción que sustentaron su acusación en contra de los ahora procesados al haber desvanecido una glosa de 111.9 millones de dólares que beneficiaron a la empresa de telefonía Claro Corecel. Cerca de 2 horas le tomó al conjuez para analizar los argumentos expuestos por la Fiscalía y por las defensas técnicas de los ahora procesados para determinar una resolución que fue realizada de manera individualizada. En el caso del excontralor Pablo Celi, al ser una persona de la tercera edad, se dictaminó arresto domiciliario, que de hecho ya lo está cumpliendo por otra causa por la que recibió sentencia de 13 años. Mientras que en el caso de Luis Miño, se consideró que dictaminar medidas cautelares como prohibición de salida del país o presentación periódica ante autoridad competente serían insuficientes por el riesgo procesal que existe. Por ello, se le dictaminó prisión preventiva. La fiscal Salazar señaló que tanto Celi como Miño serían responsables de esta infracción que buscaba el beneficio en favor de la empresa Claro Corecel, ya que en 2018, tras un examen especial para la adjudicación de una frecuencia adicional para esta empresa, cuyo costo debía ser 291 millones, se determinó un valor final de apenas 180 millones, estableciéndose un perjuicio para el Estado de 111 millones de dólares. La justicia determinó además la retención de cuentas de los implicados, así como prohibición de enajenar bienes por $50,000. Finalizada esta audiencia, se abrió la etapa de instrucción fiscal durante los próximos 90 días. Informó Miguel Ángel Bedoya. Son las 22:19, momento de ir a una breve pausa comercial, pero quédese con nosotros porque al volver les contaremos sobre la preocupación de conductores de tricimotos por la presencia de grupos delictivos que se están dedicando al cometimiento de sus fechorías utilizando este tipo de transporte. Al volver, todos los detalles. Se muestran preocupados por la presencia de grupos delictivos que se están dedicando al cometimiento de sus fechorías utilizando este tipo de transporte. Aseguran que la ciudadanía evita usar la tricimoto por temor. Cámaras de vigilancia han permitido captar estos hechos desde el sur hasta el norte. Son centenares de delitos que se vienen cometiendo mediante el uso de las tricimotos. Robos a plena luz del día o también en horario nocturno. Desde asaltos en el momento en el que se presente la oportunidad hasta secuestros, como lo ocurrido hace unas semanas en la Flor de Bastión. Llama la atención que muchas de estas tricimotos son las homologadas, es decir, las que sí cuentan con autorización para circular según las normativas, aunque muchas de ellas no cuentan con la respectiva placa de identificación. Esta situación está generando preocupación a quienes sí se dedican en forma honesta a realizar carreras de tricimotos. Señalan que cada día disminuye el número de usuarios porque hay temor de encontrarse con delincuentes disfrazados de tricimoteros. Demasiada delincuencia, la tricimoto. En la misma tricimoto andan robando. Por uno nos pagamos todo por eso. Pero hemos perdido mucha clientela, de hecho. Porque anteriormente aquí, por lo general, en el día más malo te haces tus 25, tus $27. Y ahorita a duras penas nos alcanza como para medio comer y por ahí sobrevivir. Por ese motivo solicitan mayor control, tanto de los agentes de tránsito, así como de los miembros de la Policía Nacional. Necesitamos un poquito más de la ayuda de los miembros del Ejército y de la Policía también. Informó José Morales. Y cámaras de vigilancia captaron el momento en que 2 hombres armados robaron a un ciudadano mientras ingresaba a su domicilio en Bellavista, norte de Quito. Tras el hecho, los sujetos huyeron en una motocicleta.
La tarde estaba a punto de caer y este vehículo que ven en pantalla ingresaba a su domicilio de manera habitual. Mientras se abren las puertas del garaje, una motocicleta con 2 ocupantes pasan sin sospecha alguna. Segundos más tarde y antes de que se cierre el portón, se observa cómo la misma motocicleta regresa en contravía para asaltar a los ciudadanos. Pero los tipos bajan por aquí. Le ven que el señor está ahí abierto la puerta y conversando. Pues ahí se dan la vuelta. La osadía es tal de los delincuentes que dejan estacionada la motocicleta en el exterior del domicilio y ambos ingresan amenazando con lo que parecen armas de fuego. Van viendo por si este carro. Le van viendo si hay algo en el carro. Pues se dan la vuelta y se sacan. Los segundos se hacen eternos para las víctimas. En menos de un minuto sale el primer maleante, se sube a la motocicleta y se pone a la espera de su compinche. Este último, sin prisa alguna, abandona el domicilio y escapan del lugar. Quería salir como que quería seguir con el carro, pero después se arrepintió, mejor se entró y cerró la puerta. El hecho ocurrió en el sector de Bellavista, en el norte de Quito. Vecinos dicen que la tranquilidad del barrio y lo desolado de sus calles, al parecer es aprovechado por los manos largas que hacen de las suyas a toda hora del día. A la pasadita de repente están subiendo a alguien, ven que están con los celulares en la mano y se bajan de la moto, bajan del carro. ¿Dónde les coge? Que el sonido de las motos y carros sospechosos los tiene en zozobra. No les ha quedado más que encerrarse en sus domicilios, reforzar las seguridades con cercas y cámaras de videovigilancia y encomendarse al poder divino para que la delincuencia no les visite en sus barrios. Informó Mauricio Sánchez. La Cancillería revocó la visa de la activista política y periodista cubana Alondra Santiago. La decisión se tomó con fundamento en la solicitud realizada por el Ministerio del Interior, en el que señalan que atentó contra la seguridad del Estado. Veamos. Alondra Santiago, periodista cubana con 19 años viviendo en Ecuador, tenía una visa indefinida desde el 2016, la cual fue revocada este lunes. Así lo informó a través de su red social. Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que tomó la decisión bajo los artículos 67 y 68 de la Ley de Movilidad Humana y en solicitud realizada por el Ministerio del Interior, en la que señala que es por cometer actos que atentan contra la seguridad del Estado. Para el internacionalista Carlos Estarellas, el gobierno tiene el derecho de entregar y revocar cualquier visa. Sin embargo, a su criterio, este debería ser más específico en las motivaciones. Todos los extranjeros tienen un límite para poder comentar sobre asuntos internos, pero yo no creo que un comentario, por más fuerte que sea, ponga en peligro la seguridad del Estado. Entonces sería interesante que tanto el Ministerio de Relaciones Exteriores como el Ministerio del Interior informen a la ciudadanía en qué es que ha atentado la señora Santiago. Hace una semana, Santiago publicó un video en el que le cambiaba la letra al himno nacional. Es una visa de amparo. Tengo entendido que la señora, la mamá, es ciudadana ecuatoriana a través de la carta de naturalización. Bueno, y ella no podría estar en el Ecuador porque está de manera ilegal, no podría trabajar como lo hace porque está ilegal. La también activista política indicó que dialoga con sus abogados y lo hará con organismos internacionales para responder a la acción gubernamental. Santiago se ha mostrado siempre cercana al correísmo y ha criticado a los últimos gobiernos, incluyendo al de Daniel Noboa, informó Maite Morán. El Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea Nacional calificó las solicitudes de juicio político en contra del consejero de Participación Ciudadana, Juan Esteban Guarderas, y el juez del Tribunal Contencioso Electoral, Ángel Torres. El consejero de Participación Ciudadana, Juan Esteban Guarderas, y el juez del Tribunal Contencioso Electoral, Ángel Torres, serán los dos próximos funcionarios en sentarse en el banquillo de los acusados para enfrentar juicios políticos en la Asamblea Nacional. Así lo dispuso el Consejo de Administración Legislativa, que dio luz verde a ambos procesos de fiscalización. Construye interpelará a Ángel Torres por supuestamente interferir en el principio de seguridad jurídica al haber dispuesto la eliminación de esta organización política del registro electoral. Es por, en efecto, incumplimiento de funciones al no
velar por el cumplimiento de los principios constitucionales de imparcialidad y de independencia de la justicia. A la par de estos procesos de control político, Torres también enfrenta una acción penal. El señor Torres tendrá que responder por un juicio penal presentado por el Movimiento Construye por haber prevaricado en su sentencia, algo que ya ha quedado demostrado precisamente con la resolución del Pleno del Consejo del Tribunal Contencioso Electoral, que da de baja la sentencia emitida por él. Juan Esteban Guarderas, en cambio, será procesado por un presunto incumplimiento de funciones. El correísmo asegura que el consejero habría abusado de su poder y transgredido sus competencias al judicializar a la vicepresidenta de la República, Verónica Abad. Y si está persiguiendo a políticos que han cometido infracciones electorales, él claramente está incumpliendo sus funciones. No tiene las atribuciones que en este caso debería tener un consejero. Debería estar preocupado más en desarrollar sus temas en el Consejo de Participación Ciudadana. Una vez que el CAL admitió estos procesos, la Comisión de Fiscalización debe iniciar su tratamiento, informó Álvaro Terán. También les contamos que la defensa del excontralor Carlos Polit solicitó a la Corte de Florida en Estados Unidos que se le permita continuar en arresto domiciliario. Esto mediante el pago de una fianza de $25 millones en activos. Mientras tanto, Polit continúa en el Centro Federal de Detención en Miami. Carlos Polit propuso a la justicia norteamericana pagar cerca de $25 millones por medio de activos para que se le permita permanecer en arresto domiciliario. Polit, quien fue declarado culpable en la Corte del Distrito Sur de Florida por lavado de dinero, solicitó a través de su defensa la continuidad del arresto domiciliario. Esto considerando que el dictamen de sentencia que estaba previsto para el 18 de julio se trasladó para el 4 de septiembre. De acuerdo a sus abogados, Carlos Polit ya cumplió durante 2 años ciertas condiciones para reafirmar la solicitud de arresto domiciliario. Una de ellas es la firma de la garantía por $14 millones por parte de los familiares, como compartimento de activos. La figura que ellos han determinado ahí del compartimento de activos es una de las figuras que el derecho americano permite. Estos bienes que no podían ser grabados incluyen 2 fondos de jubilación y 15 bienes inmuebles, y que la defensa plantea que la ley norteamericana acepte. La Defensoría también destacó que Polit, de 73 años, no representa un peligro. Además, los activos de la familia constituyen casi todo su patrimonio. Por estas razones, los abogados defensores pidieron a la jueza Kathleen Williams que permita a Polit permanecer en arresto domiciliario hasta el dictamen de su sentencia. Informó Ítalo Salazar. La Sociedad de Lucha contra el Cáncer SOLCA dio a conocer que de manera indefinida suspenderán la atención a nuevos pacientes derivados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pues se le adeuda más de $90 millones. SOLCA, a través de un comunicado, señaló además que al momento tiene falta de insumos y medicinas para atender a nuevos pacientes oncológicos, aclarando que la atención a personas que ya están bajo tratamiento sí se mantendrá. Continuar con nosotros. El presidente de la República, Daniel Noboa, cumplió agenda en 2 cantones de Manabí. Allí participó de las actividades conmemorativas por los 200 años de provincialización. En el marco de las actividades por el bicentenario de Manabí, el presidente de la República, Daniel Noboa, cumplió agenda en 2 cantones de esta provincia. En la sesión solemne por los 200 años de provincialización, confirmó que dará el aval soberano para un crédito que la prefectura está gestionando por más de 53 millones para la construcción de vías. La garantía soberana la daremos porque el pueblo de Manabí se lo merece. Ahí estaremos juntos anunciando el beneficio para el pueblo manabita. Durante este acto conmemorativo se entregaron 53 reconocimientos y se anunciaron varios proyectos como la postulación de Manabí como región gastronómica mundial. La actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, que tiene 5 ejes y está alineado a la Agenda Global 2030. Hemos tenido reconocimientos por los procesos de planificación y de innovación colaborativa. Y seguiremos consolidando ese Manabí inteligente y sostenible. En esta actividad participaron alcaldes y representantes de los 22 cantones de la provincia que rindieron tributo al legado histórico, cultural y gastronómico de Manabí. Dejamos historia buena para nuestra querida provincia, trabajo, honestidad, desarrollo. A recuperar la tranquilidad y paz por un lado, y la otra la reactivación productiva en base a los recursos que asignan para
para la provincia. El gobierno que nos dé la mano de alguna manera, con subsidios, con alguna fórmula que indique que ese derecho que tenemos al agua no se nos conculpe. En temas de seguridad, el presidente resaltó los resultados que han obtenido en Manabí en la lucha contra el terrorismo. Ha tenido un impacto significativo en la reducción de la violencia en toda la provincia. Los números no mienten y dato mata relato. Más temprano, el primer mandatario entregó en Manta 175.3 millones para créditos productivos y de vivienda. Ese les va a entregar a jóvenes emprendedores, a adultos mayores, que son a quienes han sido destinados estos créditos. Está un beneficiario que está en representación de todos ellos, ¿no? ¿Cuántas personas serán las beneficiadas más o menos que tienen? Han sido beneficiadas con estos créditos 21.000 operaciones. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Además, se reunió la mesa de seguridad del Cantón San Borondón en Guayas, en la que anunciaron acciones de la policía y las Fuerzas Armadas para devolverle la tranquilidad a los habitantes. Más de 200 agentes de la CTE portarán cámaras portátiles en sus uniformes. Ante los medios de comunicación no dieron a conocer cifras de muertes violentas o demás hechos delictivos que tienen preocupados a los habitantes de la cabecera cantonal de San Borondón, pero se reunió la mesa de seguridad para anunciar acciones que ejecutarán en aquella jurisdicción. ¿Qué es lo que tenemos que demostrar? Que estamos todos unidos con un mismo objetivo, trabajando como un solo puño, y por eso estamos aquí. Tenemos que subsanar un sinnúmero de inconvenientes que lo vamos a hacer durante el camino. Por su parte, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se desplegarán en zonas estratégicas o conflictivas. Con nuestros equipos tácticos realizaremos operaciones militares en el ámbito interno, operaciones especiales para desarticular las bandas criminales. Siempre hará falta el talento humano, siempre hará falta los medios logísticos, pero con lo que tenemos creo que vamos a dar respuesta a una necesidad que no solo es de este distrito, San Borondón, sino de los 12 distritos que componen la zona 8. El plan por ahora es dotar a 250 agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador con estas bodycams para que puedan grabar cada uno de los procedimientos en que se encuentran y que su trabajo sea transparente. No queremos vacunadores en ninguna institución, sino queremos gente que al hacer su trabajo cumplan con el deber, cumplan con la ley. Para todo eso cuentan con el respaldo del Cabildo de ese cantón de la provincia de Guayas. Darles todo nuestro contingente físico, tecnológico, de personal, a través de los instrumentos legales que ya se han firmado para poder ayudarlos y poder darles más herramientas para que ustedes puedan cumplir su trabajo. Después de este anuncio continuaron con la reunión para definir lo que será el trabajo de los uniformados en las dos zonas más pobladas de San Borondón, informó Charlie Pisa. Metropolitana de Guayaquil habrían sido objeto de agresiones por parte de personas desconocidas en el momento que cumplían con un control de la informalidad en el norte de Guayaquil. Aquí se lo contamos. El suceso se habría registrado durante la mañana de este martes. Según la información, los agentes aparentemente se encontraban cumpliendo con un control de la informalidad en el sector de la Marta de Roldós, esto en el norte de Guayaquil. Pero, por motivos que no son detallados, habrían sido obligados a salir de la zona porque supuestamente vendedores informales los habrían atacado con piedras. El mismo alcalde Aquiles Álvarez, mediante la red social X, hizo una publicación señalando que hoy se suma otro incidente grave a la lista de agresiones que nuestros agentes de control han enfrentado. En el mismo texto señala que las piedras provocaron heridas a los ocupantes de las camionetas y además condenó enérgicamente aquellos actos. Las imágenes que acompañan la publicación muestran los daños provocados en las unidades de la empresa pública Segura EP. Los vehículos terminaron con varios vidrios destruidos. Informó José Morales. La policía logró en Quito la desarticulación de una banda que presuntamente se dedicaba al robo a ciudadanos y de domicilios en el norte de la capital. Según las autoridades, 3 hombres, entre ellos 2 extranjeros, integraban la agrupación. Los equipos de inteligencia estaban tras los pasos de esta banda. Merodeaban las calles de los barrios del norte de Quito, golpeando las puertas y timbrando para conocer si habían personas en la vivienda.
Al percatarse que los domicilios estaban vacíos, trepaban las paredes de manera sigilosa y se llevaban todo objeto de valor que encontraban a su paso. Individuos habían ingresado al interior del domicilio, se sustraen objetos de valor. Dieron un último golpe en el sector de Carcelén y empezó su búsqueda. El rastreo de los equipos electrónicos que se llevaron permitió a los agentes de la Policía Judicial ubicar un inmueble donde se escondían los sospechosos. Encontraron lo que tiene que ver como la computadora, las televisiones, ropa, tarjetas que habían sido robados el día viernes en horas de la noche en el interior de un domicilio de una trabajadora pública. La banda estaba integrada por 3 hombres, 2 de nacionalidad extranjera y un ecuatoriano, mismos que según los registros policiales presentan varios antecedentes delictivos. Cada uno de ellos con 2 antecedentes anteriores por el mismo delito de robo a personas y robo a domicilios. Incluso las autoridades señalaron que al menos se les atribuye la participación en 5 eventos delictivos similares. De igual forma, los objetos que fueron robados del interior de la misma afectada puso la denuncia correspondiente. Ella determinó que todos los objetos encontrados en el interior del domicilio de estas 3 personas fueron los que fueron robados el día anterior en su domicilio. Pese a su historial y todos los elementos de convicción, evidencias, videos y demás indicios, los operadores de justicia les dictaron medidas sustitutivas a la prisión preventiva. Informó Mauricio Sánchez. Y en otro trabajo policial se informó que tras un operativo lograron decomisar 267 paquetes de cocaína, equivalentes a más de 2 millones de dosis. La operación tuvo lugar en Ibarra, provincia de Imbabura. El alcaloide estaba oculto en el doble fondo de un automóvil. Por este caso no se registran personas detenidas. Volcar en la vía Santa Elena, Guayaquil. Se presume que el exceso de velocidad más el mal tiempo fueron las causas de este siniestro vial. El asfalto mojado, sumado a la velocidad, serían las causas que provocó un aparatoso accidente de tránsito ocurrido la mañana de este martes en la vía Santa Elena, Guayaquil, a la altura del kilómetro 52, donde un bus de transporte escolar e industrial perdió pista y se volcó. 8:10 de la mañana, el ECU 911 reportó un 19, o sea, un accidente de tránsito en la cual está inmerso un expreso escolar con una tipología de pérdida de carril, un volcamiento lateral de un cuarto de costado derecho. El bus transportaba personal de una empresa. El accidente dejó varias personas heridas, quienes fueron llevadas hasta una casa de salud. Se pudo extraer a una persona que estaba atrapada. Las ambulancias también que colaboraron, aproximadamente unas 4 ambulancias, trasladando al hospital y a las clínicas más cercanas. El bus fue llevado hasta el canchón del destacamento del Cantón Santa Elena y después trasladado hasta Salinas. Debemos estar conscientes de que el clima es imprevisto, se puede cambiar de un momento a otro y hay que siempre estar manejando la defensiva, respetar lo que son los límites de velocidad y manejar con mucha precaución. Hasta el cierre de esta edición se pudo conocer que las personas afectadas se recuperan satisfactoriamente de las lesiones. Desde la provincia de Santa Elena informó Darwin Villao. Y con esto finalizamos, como siempre, agradeciendo su sintonía. Enseguida Copa, una buena noche.